Querido Dios, te damos las gracias, te entregamos, Señor, todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hablar. Antes te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo de Nazaret por todos nuestros pecados, conscientes, inconscientes, voluntario, involuntario, en el nombre de Jesús. Te entregamos todo nuestro ser, confesamos que Jesús es el Señor, confesamos que Jesús es Dios, creemos nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca, en el nombre de Jesús, que solamente a través de Él hay salvación. Padre Celestial, en esta noche, Espíritu Santo, en esta noche, ayúdame y ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre por sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y en la tierra, por el cual hay abundante redención. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora, el único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Por eso, Señor, acudimos a ti, Señor, confiadamente. Señor, en esta hora, Padre Celestial, los que están, Señor, asignados y convocados para aprender, Señor, por este tema que vamos a tocar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora, Señor, ayúdanos, esté tocando los hogares, esté guardando los hogares, esté, Señor, enviando ángeles guerreros alrededor, Señor, de las casas de mis hermanos, en esta hora en mi casa, ángeles, Señor, que acampen con espada de fuego, con cadenas, atando todo demonio, atando todo espíritu maligno, atando todo ángel caído, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche. Padre Celestial, Señor, recurrimos a la autoridad del nombre de Jesús en esta noche. Recurrimos a tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para que tu mano de poder, omnipotente, omnipresente, omnisciente, cubra los hogares, cubra mi hogar, cubra la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, en esta hora, estemos, Señor, unánimes en un mismo sentir, en el nombre de Jesús, y no haya, Señor, ninguna confusión, no quede, Señor, ninguna duda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta noche, Señor, nosotros creemos en Jesús, creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, conforme escrito está en la palabra, que Jesús venció al pecado, venció la muerte y venció al diablo en su propio terreno, en su propio lugar, ahí en ese lugar llamado la calavera. Padre Celestial, Jesús derramó su sangre, venció al maligno en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, limpiamos los aires espirituales, atamos a todo hombre fuerte que opera, no solamente en mi casa, sino también en la atmósfera espiritual de cada casa de los hermanos que están en conexión. Señor, en el nombre de Jesús, atamos en esta hora a todo hombre fuerte que opera en los aires, hacia la casa de Víctor, la casa de Virginia, la casa de Alicia, en el nombre de Jesús Nazaret Felipe. Padre Celestial, atamos principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. En el nombre de Jesús reprendemos toda fuerza maligna. En el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, declaramos, Señor, que se establece y se planta la bandera de Cristo en el nombre de Jesús en esta noche. Se establece la bandera de Cristo en los hogares. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío, confesamos y renunciamos a todo espíritu contrario al Espíritu Santo, a todo espíritu contrario a la autoridad de Jesús, a todo espíritu contrario a la autoridad de la palabra de Dios.
En esta noche, en el nombre de Jesús. En esta noche, en el nombre de Jesús, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro ser cree y confiesa que Jesús es el Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios mío, escrito está que tú nos ayudarás, que tú nos levantarás, que tú nos proveerás y que nos darás la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en esta noche te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendo en el nombre de Jesús todo tipo de bloqueo, todo tipo de confusión, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de engaño, todo espíritu de ceguera. En el nombre de Jesús echamos fuera, se rompe toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos victoria en esta noche. Proclamamos tu palabra y tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, pastor. Buenas Bien, noches. ¿y usted? Diana, Felipe, Virginia, Víctor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Qué gusto. Buenas noches. Sí, un miércoles. Ahí están. Salúdense. Buenas noches, siervos y siervas. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, pastores. Muy buenas noches. Gracias por ser valiente y por conectarte en el nombre de Jesús en este día, ¿verdad? 12 de julio 2023, miércoles de guerra espiritual. Clase número 5, nivel 3, León, las actividades de Satanás. Las actividades de Satanás. Así como usted tiene actividades, así como las autoridades de este país tienen también sus actividades, este personaje enemigo nuestro y enemigo de Dios también tiene sus actividades. Y en esta noche vamos a conocer cuáles son las actividades de este ser que se autodenominó enemigo nuestro y enemigo de Dios. Buenas noches, doctor Darío, ¿cómo estás? Gracias por conectarte en el nombre de Jesús. Entonces, aquí como usted puede ver, la primera placa, como usted recibió la invitación, tratamos de buscar alguna imagen cercana a lo que podría llamarse en un momento dado un plasma, vamos a decir, ectoplasma de una nube. Bueno, voy a hablar más sencillo. Tratamos de buscar una imagen que se asemeja a el príncipe de la potestad del aire. Eso ahí se ve, por ejemplo, nubes negras que forman unos ojos, una nariz, una frente. Entonces, el príncipe de la potestad del aire también es uno de los nombres que encontramos en la Biblia a Satanás. Se le asigna al enemigo de Dios y a nuestro enemigo, en el nombre de Jesús. Entonces, las actividades de Satanás. Acuérdense que estamos iniciando esta serie que comenzamos nivel 3, León. Comenzamos con el reino de las tinieblas. Una vez que terminemos todo lo que es reino de las tinieblas, vamos a comenzar con el reino de Dios, para que usted pueda entender, comprender, profundizar y tener propiedad para su oración, para que su oración, su vida y crecimiento espiritual sea correcto. Acuérdense que todo ayuda, la palabra, el Espíritu Santo, todo ayuda para que nuestro crecimiento apunte hacia la salvación. El crecimiento espiritual que nosotros apoyamos y enseñamos es de crecimiento para salvación, crecimiento espiritual para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver quiénes más están. Vamos a saludarle. Víctor, ya le he visto. Saludos.
en el nombre de Jesús. Entonces, esta primera placa ya hemos explicado que es la carátula, la tapa principal de nuestra clase de hoy en esta noche. Vamos a los objetivos del estudio. Nuestros objetivos son los siguientes. Al concluir este tema, serás capaz de entender que la lucha contra Satanás y sus demonios es real. Entender que la lucha contra Satanás y sus demonios es real. Explicar la importancia de conocer la profundidad de la palabra de Dios. Explicar la importancia de conocer la profundidad de la palabra de Dios. Número 3, entender la importancia de la forma sutil de obrar de Satanás. O forma sutil. Número 4, conocer cómo opera el calumniador. Uno de los nombres también que se le da a Satanás es el calumniador. Número 5, entender cómo las doctrinas falsas hace estragos en la fe. Doctrinas falsas, ausencia de verdad bíblica. Conjunto de mentiras contra las verdades escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, número 5, entender cómo las doctrinas falsas hace estragos en la fe. ¿Qué significa estragos? Debilita tu fe, rompe tu fe, resquebraja tu fe. Estragos. Número 6, saber que Satanás es padre de los incrédulos. Satanás también es llamado padre de los incrédulos, porque dice la Escritura que él es mentiroso, padre de mentiras. Entonces, número 7, repetir de memoria Juan 8:44, segunda de Corintios 11:14-15, primera de Pedro 5:8. Son citas bíblicas que usted va a tomar nota en esta noche, y si quiere leer, lo puede hacer, pide permiso y le damos el tiempo para leer estas citas bíblicas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta aquí está todo bien? ¿Se entienden los objetivos? Amén. Muy bien. Amén. Siguiente. Vamos a la introducción diciendo así. Satanás es un ser maligno, un ser creado por Dios, maligno, enemigo de Dios y de sus hijos. Es un ser real y poderoso. Escuche, es un ser real y poderoso. Negar su existencia es quedar a su merced. No podemos negar, no podemos decir no existe el diablo. Existe. Si nosotros decimos que no existe, quedamos a merced de él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reconocen su poder y su influencia. Tanto el Antiguo Testamento, usted conoce todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, reconocen su poder e influencia. Y aquí hay unas citas bíblicas para que usted también vaya estudiando. Dice aquí Génesis 3:1-6, Job 1:6, Primera de Crónicas 21:1, Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-13, 22:31. A partir de ahora vamos a mirar algunos aspectos de su obrar, algunos aspectos de cómo obra Satanás en sus actividades. En el nombre de Jesús. Si alguien quiere volver a orar, lo puede pedir. Volvemos a orar, no hay inconveniente. Por el tema de hoy es bastante delicado. Vamos a orar, ¿te parece, doctor? ¿Verdad? Sí, pastor. Amén, Sí, pastor. oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, todo lo que vamos a decir y hacer. Cubrimos a nuestros hermanos, cubrimos en oración, te pedimos ángeles que acampen alrededor de ellos, reprendemos toda resistencia
En el nombre de Jesús, reprendemos toda opresión demoníaca. En el nombre de Jesús, todo espíritu que se haya levantado en el nombre de Jesús y todo demonio que se haya levantado al mismo infierno por orden y comando de Satanás que haya ido para perturbar a la vida de mis hermanos, su casa, atamos en el nombre de Jesús y echamos fuera en esta hora y ordenamos que regrese en la autoridad del nombre de Jesús al lugar de donde salió. Declaro victoria sobre ti, declaro victoria sobre tu casa, declaro victoria sobre tu cuerpo, tu alma, tu ser. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Recibe paz en esta hora. Recibe unción. Recibe toque del Espíritu Santo ahí donde está. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, lleva toda carga. Señor, se retira en el nombre de Jesús todo lo que apretaba, todo lo que molestaba, todo lo que trae angustia, todo lo que trae ansiedad. Se va en el nombre de Jesús ahora. Declaro liberación, declaro victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Se abren los ojos espirituales, se sale todo velo de oscuridad, todo velo de incredulidad, toda ceguera y sordera espiritual se rompe en esta hora, sale de los oídos en el nombre de Jesús y declaro libertad en Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar algunos de los aspectos de su obrar. Las actividades de Satanás. Estamos en ese tema, sus actividades. ¿Qué es lo que hace realmente este personaje? ¿Qué es lo que hace? Entonces, número 1, encontramos en la cita bíblica en Job 1:2. Job 1:2 habla de que él, en el nombre de Jesús, es llamado también el calumniador. Él es llamado también el calumniador en el nombre de Jesús. Entonces nosotros encontramos ahí que él es llamado calumniador. Job 1:2. ¿Qué cosa, Job 1:2. Usted sabe, si abre su Biblia, alguien tiene la Biblia abierta, por favor, ahí, y puede ir en Job 1:2 y vamos a escuchar a ver qué dice. Bienvenida, Joana. ¿Alguien tiene abierta su Biblia en Job capítulo 1? Y bueno, seguimos adelante. Cuando tengan me avisan. Entonces, una de las actividades de Satanás es calumniar. Número 2, él recorre la tierra. La tierra. Buenas noches, Dios le bendiga. Él recorre la tierra. Importante que sepamos, una de las actividades de él que es recorre la tierra. En el libro de Job encontramos de que él compareció delante de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de recorrer la tierra. Número 3, Satanás se familiariza. Job 1:8. Job 1:8, Satanás se familiariza con nosotros. Gloria a Dios. Se familiariza. Si hay alguna pregunta, eso lo vamos a responder. ¿Cómo se familiariza? Hay una cita bíblica ahí en Job 1:8 de que Satanás conocía todo lo que hacía Job. Conocía la cantidad de hijos que tenía. Conocía la cantidad de bienes que tenía. Conocía, pueden escribir muy bien algunas preguntas, si tienen pueden escribir en el chat que está habilitado. Conocía la cantidad de ganado que tenía. Así que se familiariza, inclusive conocía la cantidad de empleados y de capataz que tenía en su hacienda. Conocía todito, completamente, cuántas casas tenía, totalmente. Se familiariza. Número 4, manifiesta su carácter también. Manifiesta su carácter. Eso está en Job 1:11, 2:5. Encontramos estas referencias bíblicas. Este PowerPoint, amén, este PowerPoint voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Entonces, número 5, pide permiso a Dios también. ¿Qué hace Satanás? Pide permiso a Dios. En Job 1:11, 2:5 también encontramos. Dice que compareció delante de Dios y pidió permiso. Job no sabía ese evento, ese momento del mundo espiritual. Son momentos
del mundo espiritual. Ahora mismo ahora tu mano. estamos conectados, ¿sí? Todo lo que tiene. Ahora nosotros estamos conectados y no sabemos si en este momento el mismo adversario está hablando en contra de nosotros a Dios. Son momentos del mundo espiritual en donde nosotros no nos damos cuenta, sube el adversario y empieza a consultar, empieza a pedir permiso, así como hizo por Job, para traer calamidad. Bueno, seguimos adelante. Satanás, el acusador de los hermanos. Satanás es el acusador de los hermanos en Cristo. Escuche bien, Satanás es el que acusa a los hermanos. Zacarías capítulo 3. Acuérdense que habla de Josué cuando fue encontrado con vestiduras sucias, vestiduras viles. No sé si usted ubica ese pasaje. Entonces, seguimos adelante. Qué interesante lo que estamos viendo, ¿sí o no? Entonces, Sí, vamos a ver un poco Job 1:2. Vamos a ver, realmente es importante. Job 1:2 es un pasaje que amén. nos da... ¿Amén? Sí, pastor. Sí, leemos entonces. Voy a leer aquí algo que tengo sobre eso, en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Entonces, Job 1:2 es un pasaje que nos da una idea de sus actividades. En este pasaje vemos que a pesar de que Satanás perdió su posición en el cielo, no perdió su acceso al cielo. Él no pierde su acceso al cielo. Escuche bien, perdió su posición, pero no su acceso al cielo. Es interesante que lo que estamos sabiendo aquí. En ciertas ocasiones, cuando Dios llama a todos los ángeles delante de él, Satanás también aparece. Tenía acceso al cielo, pero no con la misma posesión. ¿Está? Entonces, le llama, le convoca a Dios a todos los ángeles. Eso está en el libro de Job. Miren que el libro de Job es el libro principal de este estudio. Amén. Amén, pastor. Bueno, ahí está Felicita, está Nancy. Buenas noches, Nancy. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Seguimos adelante. Entonces estamos hablando nosotros aquí de Job 1:2, de la actividad de Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos. Uno de los nombres también que tiene es calumniador. Calumniadores, acusadores. Entonces nosotros tenemos que seguir entendiendo esto, qué es lo que le pasó a Job. Dice aquí que cuando Dios convocó a todos los ángeles, vino también Lucifer, que antes de la caída. Ahora, usted me va a decir, pero en el libro de Génesis no habla de Job, no habla de Lucifer. Por supuesto, habla de la serpiente. Pero debería entenderse de forma, vamos a decir, conforme a la cosmovisión bíblica, de que cuando hablamos nosotros de Job, entendemos que fue esto antes de la caída del hombre, antes de la caída de Adán y Eva. Comparecieron delante de Dios todos los ángeles y también vino Lucifer. Entonces, en ciertas ocasiones, cuando Dios llama a todos los ángeles delante de él, Satanás también aparece. Esto es lo que pasa en Job 1:2. En ambos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, porque hay un guión ahí que lo separa, Satanás se presenta ante Dios en el cielo. Algunos han tenido problemas para aceptar a Satanás, pensando que tiene acceso al cielo, ya que es un ser malo, pero su aspecto no contamina a Dios en el cielo. Ahora, si es un ser maligno, ¿por qué tiene acceso al cielo? Eso es lo que uno se está preguntando. Porque acuérdense de que Satanás cae de su posición, pero sigue teniendo acceso al cielo. ¿El cielo de cuánto se compone? ¿De cuántos cielos hay? Usted como hijo, como hija de Dios, tiene que saber que hay 3. 3 cielos. Muy bien. Primer cielo, donde estamos nosotros. Sí. El segundo cielo,
que es el austral, donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna. Después está el sideral. El tercero. Sí, el tercer cielo, donde está el reino de los cielos. Sí. Bueno, entonces él tiene acceso. Probablemente llegó hasta el límite del austral al sideral, en esa línea, que nosotros no podemos llegar porque ahí no hay oxígeno. Perfecto, no hay atmósfera. Entonces, qué interesante lo que estamos aprendiendo en esta noche. Un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, también dice en Job. Los hijos de Dios en ese contexto son los ángeles creados por Dios. Perfecto. Entonces, Dios dirige su atención a Satanás y dice Jehová, empieza una conversación y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Quiere decir que los tiempos de Job y cuando todavía Lucifer comparecía delante del trono de Dios, había habitantes sobre la tierra. Bueno, entonces, seguimos con el punto 2, que es muy importante aquí. Satanás como el acusador. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren aportar algo? Porque voy a seguir con este tema. Dice aquí que una escena similar entre Dios y Satanás se registra en Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Al igual que en el capítulo 1, Satanás pide permiso a Dios para infringirle desgracia sobre Job, para poner a prueba su confianza en Dios. Vemos en todos los capítulos de Job lo que llamamos momentos del mundo de los espíritus. Escuche bien. Momento en el mundo de los espíritus. Miércoles de guerra espiritual, así que prepárese. Hay momentos en el mundo de los espíritus. En este mismo instante, como vuelvo a decir, probablemente el adversario nuestro está hablando a Dios contra nosotros, diciendo calumnia y acusándonos. Eso es lo que él hace, se va allá arriba y habla de nosotros. Entonces, de este relato vemos que Dios permite a Satanás una gran calamidad. Escuche bien, Job no sabía la reunión que había entre Satanás y Dios. Job no sabía que Dios le había permitido traer calamidad sobre su vida. Bueno, entonces, como cristianos podemos aprender de este relato de Job. No sabemos lo que está pasando en la corte del cielo. Escuche bien, existe la corte del cielo. Hay una corte donde está el Dios que es el juez justo del universo y está el Señor Jesucristo, que es el abogado fiel nuestro. Y está el acusador, el calumniador, que es el mismo Satanás. Bueno, entonces vamos ya al punto 2, Satanás el acusador de los hermanos. Zacarías capítulo 3 habla de Josué en un momento en el mundo espiritual. A Josué se le fue hallado con vestiduras viles, vestiduras sucias. Estamos hablando nosotros que en este mismo instante, por ser hijo o hija de Dios, como dice la Escritura, estamos nosotros sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. También en el mundo espiritual usted es visto porque usted es luminar en medio de oscuridad, en medio de tinieblas. Tenemos que entender que la palabra de Dios dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. Hay una tiniebla espiritual que es del maligno. Y aquel que le tiene a Cristo, aquel que le tiene a Jesús, es luz en medio de una oscuridad. Así que usted es luz en medio de oscuridad. En el mundo espiritual a usted se le ve
Entonces dice aquí que a Josué encontró el adversario, el acusador, el calumniador, encontró un motivo para acusarle delante de Dios. Tenía vestiduras sucias, vestiduras espirituales sucias. ¿Está? ¿Qué puede ensuciar la vida espiritual de un hombre o una mujer? ¿Qué puede ensuciar la vida espiritual de un hijo o una hija de Dios? A ver si me pueden alguien responder. ¿Qué es lo que ensucia? Fornicar, adulterar, Muy bien. Aparte de eso, engañar, el pecado, calumniar, dice Joana. Muy pecar, bien. mentir, Mentir, La desobediencia, pastor. la desobediencia. Quiere decir que Josué estaba en ese dilema, estaba en esa situación, ¿sí o no? Por eso en el mundo espiritual él fue acusado de tener vestiduras sucias, viles. Dice aquí, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Satanás en este texto se presenta como un acusador. En este caso, acusa a Josué, el sumo sacerdote, en un pasaje mencionado, en 1 Pedro 5:8, acusa a Josué, el sumo sacerdote. Se refiere al adversario que le está acusando. Este término tiene el significado técnico de un oponente en un traje de ley. Escuche bien. Siempre que el adversario le va a calumniar, le va a acusar, va a buscar un error suyo. Va a buscar algún pelo en la leche. Con el perdón de los que están presentes aquí. Van a buscar la quinta pata al gato. Yo no sé si alguien tiene gato, pero vamos a poner como ejemplo. Le van a buscar la quinta pata al gato. ¿Conoce ese dicho? Sí. Bueno, van a buscar el pelo en la leche. Va a buscar algún error, como encontró en Josué. Entonces, Satanás es oponente con ropaje de ley. O sea, se presenta con un ropaje de ley. Asimismo, Víctor, asimismo, eso le pasó a Josué. Cuando Josué ya fue lavado, ya fue limpiado, pero estando en la tierra, por causa de la contaminación, el adversario encontró un motivo. Y si viene a acusarte, es como hijo, como hija de Dios, nosotros tenemos que recordarle lo que dice la Escritura. ¿Cuántos pasan ese proceso que Víctor mencionó? Que el adversario viene a acusarte por los pecados que Jesús ya te perdonó. Amén. Amén. Ahí mismo, en lo que él dijo, usted le tiene que recordar, Jesús ya me perdonó. Sí. Usted le tiene que decir, diablo, te equivocaste. Yo soy perdonado por Jesús. Y escrito está en la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. amén, Ahí está, amén. Liz es la que está con nosotros. Está preguntando eso. Bienvenida, Liz. Entonces, usted tiene que decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Todos los días eso es. Escuche bien. Si todos los días está pasando eso, quiere decir que todos los días Él se va y pide permiso a Dios para venir a hacerte acordar o a culparte o acusarte de algo. ¿Qué cosa? Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Cuando yo entendí esto, empecé a orar porque me quebrantó que cuando yo no sé, cuando estoy durmiendo, trabajando, haciendo mis cosas, sin que yo sepa, Él se va y
nos acusa delante de Dios y pide permiso para venir a traernos a calamidad. Eso le pasó a Job. Entonces empiezo a orar y a pedir perdón al Señor por pecados conscientes, inconscientes, pecados voluntarios, involuntarios, pecados de los ojos, pecados de la carne, pecados en la economía, pecado intelectual, el orgullo, pecados que pueden subir como prueba en contra nuestra en la corte del cielo, donde está Satanás, el fiscal acusador. Entonces dice aquí que Satanás es un enemigo vil. Es un enemigo vil. ¿Qué cosa? Es un enemigo vil. Él nos acusa delante de Dios y también nos tienta a pecar. Escuche bien cómo trabaja él. Él se va y nos acusa y al mismo tiempo nos tienta. Qué traicionero y qué vil, qué sucio es, ¿sí o no? Sucio de pastor. Mira cómo él está trabajando, mira cómo hace, se va y acusa y al mismo tiempo te tienta. Qué bárbaro. ¿Y cómo le matamos? En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, muy bien, consciente e inconsciente, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que conocer bien nuestra identidad. Si la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, usted como hijo, como hija de Dios, la tentación tiene que conocer, como dice en el libro de Santiago, que la tentación no viene de Dios. Dios no tienta a nadie, le dice. Dios no le tienta a nadie. Y también dice la Escritura que cuando viene la tentación, Dios dará juntamente con ella la salida. Quiere decir que hay un lapso de tiempo en que uno acepta ser tentado, pero tiene un lapso de tiempo para decir que no a la tentación. Sí, pastor. ¿Sí o no? Sí, pastor. Reconocemos eso. Amén. En vez de estar ocioso, ociosa, ¿qué hacemos? Lee la Biblia. Nos conectamos, estudiamos la palabra y oramos todas las noches. Porque Amén. la palabra de Dios dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Entonces, dice aquí que él es un enemigo vil. Él se va y acusa y también tienta para pecar. Debemos recordar, sin embargo, que a pesar de que Satanás nos tienta a pecar, no causa nuestro pecado, sino que nosotros causamos nuestro pecado. Nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Él no. Él se lava las manos, doctor Darío. Y dice, ellos pecaron. Así mismo, pastor. ¡Qué bárbaro! El viejo adagio, el diablo me hizo hacerlo, no es correcto. Al enumerar las actividades pecaminosas que la gente comete, como la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Conocemos. Sí. Pablo llamó a estas actividades las obras de la carne. Dice también que son los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Pecaremos debido a nuestra carne y corazón. No podemos culpar de nuestros pecados al diablo. Él puede tentar, número uno, tentar, engañar y atraer a pecar. Pero cuando pecamos es nuestra propia culpa. Y cuando volvemos a pecar, Satanás está listo para presentarse ante Dios y decir, mira cuán siervo infiel es él. Qué terrible es el pecado. Empieza a cargar. ¿Qué cosa? Entonces, pastor, otra situación también, que quiere manipular tus decisiones por medio de otras personas. Pero por supuesto, despertémonos. Despertémonos. Él usa todos los medios y todos los recursos para que estés bajo su esclavitud, su dominio. Pero escrito está la palabra
que a libertad nos llamó el Señor. Y si el Hijo de Dios libertare, verdaderamente seréis libres. Y a eso se refiere de las garras de Él, de su esclavitud, de su sistema. Entonces, Satanás ventila los pecados secretos en el cielo. Escuche bien. Escuchemos bien lo que dice este estudio. Satanás ventila, hace un escándalo de los pecados secretos en el cielo. Si uno se esconde para hacer un pecado, si uno se encierra en algún lugar para cometer algún pecado, o dice, nadie me va a ver. Uno mira a izquierda y derecha y dice, acá no hay cámaras, acá no hay personas, no hay quien me vea y voy a pecar. Cuando uno comete ese pecado, el primero que es chismoso, que hace escándalo y que ventila tu pecado es Satanás, y hace en el cielo. Se va y dice a todas las familias que están en los cielos, los seres angelicales que están en el cielo, el trono de Dios que está rodeado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, están viendo el escándalo que hace Satanás, contando tu pecado a todos ellos. ¡Qué bárbaro! Así que nosotros tenemos que cuidar a diestra y a siniestra, como dice la palabra de Dios. ¿Hasta aquí está todo correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, pastor. Afortunadamente, todo buen guerrero de la cruz, como somos nosotros, tiene un sumo sacerdote en el cielo, Cristo Jesús, que intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Saben que una cosa? Cuando Satanás se va y hace el escándalo en el cielo por el pecado cometido en secreto, tú y yo tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Dice aquí que Él es un abogado fiel. Alabado sea Dios que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Escuche, y aquí es algo que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan este conocimiento y revelación. En 1 de Juan 2, 1, 2, aunque Satanás nos puede acusar, nuestro sumo sacerdote Jesucristo efectivamente defiende nuestro caso. Tenemos una defensa. Debido a Jesucristo estamos delante de Dios sin ser condenados. Pero qué tragedia es cuando pecamos y damos contenido a las acusaciones de Satanás, delante del trono de Dios. La condenación no tenemos. Por eso tenemos que estar constantemente arrepentidos y pidiendo perdón a Dios. A ver, dice aquí, pastor, lo que debemos de convencernos es que Dios es quien nos ve, es Dios primeramente, siempre los ojos puestos en nosotros. Cuando eso se nos revela, seremos mucho más temerosos. ¿Correcto? Muy bien. Eso es practicar la presencia de Dios, la conciencia de la presencia de Dios todos los días para que el adversario no cobre ventaja. Pero estamos hablando aquí de que hay un canal o hay una pantalla que hace de que el adversario vea nuestro pecado en secreto y pueda transmitir señales en el cielo haciendo escándalo. Ventila todo lo que nosotros hacemos en oculto. Por ejemplo, lo que nosotros decimos de repente. Cosas que hablamos, murmuraciones, juicios que emitimos. Todas esas cosas pensamos que nadie nos ve y nos escucha. Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seamos, ¿qué? Juzgados. Juzgado. Claro. No podemos nosotros porque tenemos a alguien allá arriba
que va ahí y nos acusa, y tenemos un abogado que, por cierto, aboga por nosotros, para que la ira de Dios y la condenación no venga, porque Él pagó el precio por la condenación. Jesús pagó el precio por la condenación eterna y nos transfirió por la fe en Él a nosotros. Entonces no aparecemos delante de Dios como condenados, pero sí como acusados. ¿Se entendió ahí? Estamos en la serie Reino de las Tinieblas. Terminando la serie del Reino de las Tinieblas, vamos a entrar en el Reino de Dios. Ahí vamos a hablar mucho de eso también, extensamente, como estamos hablando aquí, conociendo a nuestro adversario, conociendo las actividades, qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo se comporta. ¿Correcto? Seguimos adelante. Pastor, Sí, hay lo que verdaderamente se da, que como león rugiente anda detrás de nosotros para buscar qué devorar de nosotros. Él muy ahí bien. Sí, cumple eso. sí. Y él acumula puntos. Sí, Te roba la fe y se va y le dice, yo le robé la fe al pastor. sí, pastor. Vengo a reclamar lo que es mío, dice. Y le roba todito lo que la bendición de Dios. Así es lo que le pasó a Job. Exactamente. Y hay muchos que quedan en la calle, hermana, quedan en miseria, en pobreza y escasez. Sí. Siervos y siervas de Dios que predicaban la palabra, porque Job era un siervo de Dios. Que gracias a Dios él no desistió de su fe. Conste que él no sabía de esos momentos del mundo de los espíritus. Él no sabía la conversación entre Satanás y Dios. Él no sabía. Y Dios no sabía. No. Eso aprendimos hoy. Yo también aprendí hoy también aquí esto. Que delante de Dios no aparecemos nosotros como condenados, pero sí como acusados. Cuidado con eso. Entonces, pero escrito está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que yo te invito en esta noche a que permanezcas en Cristo, esté en Cristo, para que la condenación del mundo no venga sobre nosotros. Seguimos adelante. Amén. Satanás también es el padre de los incrédulos. Padre de los que no creen. No creen luego en la palabra. No creen en Jesús. No creen en la resurrección de Jesús. No creen que Él es real y que Él vive. No creen que Él es hijo de Dios. Incredulidad total. Padre de los incrédulos. Juan 8, 41, 44. Otra verdad que vemos en la Escritura es que Satanás es el padre de todos los incrédulos. Esto queda claro en Juan 8, 41, 44. En este pasaje Jesús confrontó a los líderes religiosos judíos que creían que eran salvos, simplemente porque eran descendientes físicos de Abraham. Jesús, sin embargo, le demostró que no eran hijos de Abraham porque no harían las obras de Abraham. De hecho, ellos estaban tratando de matar a Jesús. Si Abraham estaba en los tiempos de Jesús, se abría el cielo y venía Abraham, no le iba a matar a Jesús. Iba a ser uno más de sus discípulos. Porque Jesús es antes de Abraham. Es superior a Moisés. Así dice los evangelios y el autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos. Entonces, acá dice de que los judíos religiosos pensaban que por ser descendiente sanguíneo, vamos a decir así, de Abraham, eran ya salvos. Y no es así. Acá no es porque vos sos pastor vas a ser salvo, porque sos líder, porque sos... No, acá es porque obedeces la palabra de Dios, vas a ser salvo. Esa es la consigna que Dios nos pone en esta noche y en la Escritura también. Entonces, dice aquí, cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, ceguera espiritual, ceguera, está bloqueado. No son capaces de ver la verdad,
Es por eso que debemos orar con diligencia, hacer guerra espiritual para que Dios abra los ojos de aquellos que están cegados por Satanás. Abre mis ojos, renuncio, quita toda ceguera. Eso es un motivo de ayuno también, ser libre de la ceguera espiritual. Ser libre de la sordera espiritual. Entonces, dice aquí que no son capaces de ver la verdad. Es por eso que debemos orar con diligencia, hacer guerra espiritual. ¿Qué es hacer guerra espiritual? Para que Dios abra los ojos de aquellos que están cegados por Satanás. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede quitar el velo cegador. Eso se rompe. Usted se va a dar cuenta cuando empieza a entender la palabra, empieza a entender el evangelio, empieza a comprender lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hace en su vida. Usted empieza a entender, ahí se va retirando el velo cegador que puso el padre de mentira, el padre de engaño sobre nuestras vidas. Dice que Satanás ha puesto sobre los no creyentes un velo cegador. Bueno, seguimos adelante. No es con ejército ni con espadas, con su Espíritu Santo. Amén. Solamente con el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo, cuando toquemos el reino de Dios, vamos a hablar ampliamente y profundamente del Espíritu Santo. Y ahí vamos a entender las capacidades que tiene el Espíritu Santo. Y cuando entendamos las capacidades que tiene el Espíritu Santo, vamos a anhelar más tener intimidad con Él. Entonces, seguimos. La siguiente placa dice, número 4. ¿Hasta aquí está todo bien? Sí, pastor. Sí, bueno, entonces aquí podemos seguir un poquito extendiéndonos. Satanás se caracteriza por el asesinato y mentira. Mata, hurta, destruye y miente. Muy bien. Gracias, Johanna. No hay verdad en él. Y los que son sus hijos no quieren la verdad tampoco. Quiere decir que los que no son hijos de Satanás anhelan la verdad. Y los que son hijos de Satanás anhelan la mentira. Entonces, sí, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Renunciar a toda mentira, de cualquier forma y fondo. A veces uno, no voy a decir no voy a nomás decir la verdad, voy a decir chiquitito. A veces uno chiquitito nomás voy a decir. ¿Los agnósticos también son hijos de Satanás? Muy buena pregunta. Todo aquel que no confiesa a Jesús, que es Señor y que es Dios, no es de Dios. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, sea pentecostal evangélico, sea agnóstico, sea católico, apostólico, romano, sea testigo de Jehová. Así que el que comete el pecado es del diablo. Así que no es acá que nos presentamos como... No, acá es el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces, por eso es que siempre exhortamos y animamos a orar y a tener intimidad con el Señor. Si bien los agnósticos hablan de Jesús, creen en Jesús, pero hay que ver si obedecen. Si obedecen y creen en la resurrección de Cristo. Creen en su segunda venida. Creen que es el único, y Dios tiene que confesar que Jesús es el único camino al Padre. Si nosotros vamos a profundizar más adelante en las religiones, ahí vamos a darnos cuenta. Y vamos a entender cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Ellos creen, pero dudan a la vez, ¿viste? La verdad mezclada con el error. Yo no sé si ayer en la interpretación de la norma bíblica, ¿se acuerdan los que participaron?
la verdad mezclada con el error. Qué bárbaro. Así es, pastor. Sí, ahí está. Creen, pero después dudan. Conocen, pero dudan otra vez. Entonces ahí no puede ser. Buenas noches, pastor. Hermano, la definición de agnóstico habla de discrepancia con una vida más. Claro. Por eso, nosotros creemos, Víctor, amén, gloria a Dios, todo aquel que no confiesa a Jesús como Señor, como Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces ahí totalmente ya respondemos los agnósticos totalmente contrarios. Entonces, ese es nuestro contrario. No, hay tampoco confundirnos. Todas las religiones fueron fundadas por Satanás. Usted tiene que saber eso. Las religiones fueron fundadas por Satanás. Ayer, los martes, damos interpretación de las normas bíblicas. Eso nos ayuda a entender muchas cosas también. Seguimos. Entonces, no hay verdad en él y los que son sus hijos no quieren la verdad tampoco. Por ejemplo, cuando rogamos a alguien que crea en Cristo, pero él se niega a hacerlo, esa persona manifiesta el carácter del diablo. Al igual que el diablo, él no quiere tener nada que ver con la verdad. Satanás controla a sus hijos, se mueve a hacer su voluntad y resiste los propósitos de Dios. Incluso, él mueve a muchos de sus hijos a ser religiosos. Mucha gente va a la iglesia y dice que creen en Dios, pero todavía pertenecen al diablo. Pablo declaró que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Hay que pedir discernimiento. En sus oraciones no se olvide de pedir discernimiento de espíritus. Padre, dame el don de discernimiento de espíritus. Hay que pedir eso en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, escuchen bien, estamos hablando de un evangelio encubierto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos todos los días? Conectarnos y que el Espíritu Santo haga milagros en nuestra vida, quitando toda ceguera espiritual. Con el poder del Espíritu Santo somos libres del cegador. Entonces, ¿para qué? Para que se abra nuestro entendimiento y podamos ver y el evangelio nos esté encubierto. ¿Cuántos se avergüenzan todavía de ser hijos de Dios? Si te avergüenza ser hijo de Dios, vamos a estudiar eso, vamos a orar. Porque dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Seguimos aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de sus hijos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice aquí que el cual es imagen de Dios. Cuando uno por medio de Cristo le ve a Dios, ¿a cuánto ya le pasó eso? Que por medio de Cristo le vemos a Dios. El cual es la imagen de Dios. Satanás engaña a los incrédulos y se les hace creer que están bien y que están en el camino al cielo, cuando en realidad no lo están. Él los ciega. Entonces, Satanás es el promotor de la falsa adoración. Cuidado con eso. Vamos a entrar en lo que es la falsa adoración. Él es promotor de esa falsa adoración. Entonces, ¿qué encontramos aquí en el punto 1? Si hablamos de adoración, encontramos que Satanás es el fundador de todas las religiones del mundo. ¿Dónde está eso? Está en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Él también participa activamente en las promociones de la falsa adoración. Puede sorprender a algunos saber que Satanás no es antirreligión. De hecho, él está a favor de la religión, excepto por el cristianismo bíblico. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo.
el cristianismo bíblico, de la palabra de Dios. Entonces, el que sabe que si puede apartar a la gente de adorar al Dios verdadero, él será el que reciba la adoración. Eso es lo que él desea. Satanás entonces hace todo lo posible para promover la adoración falsa. Isaías 14, Ezequiel 28, dice que Satanás quería ser como Dios y hacerse cargo de todos los privilegios y honor que le proveen a Dios. No es el extrañar entonces que quiere que la gente le adore. Satanás impulsa la idolatría. 1 Corintios 10, 19, 20. Él impulsa la idolatría. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, pastor. Entonces dice aquí, en 1 Corintios 10, 19, 20, que pues diremos que ¿qué es el ídolo? Es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos, antes digo, de lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, él es impulsador de la idolatría. Impulsa. Diferentes formas y fondos de idolatría. Cuidado con eso. Por eso hay que orar pidiendo discernimiento. Idolatría, imágenes. Sí, pastor. Entonces, Satanás comanda, número 3, Satanás comanda a los demonios que están detrás de las imágenes. A veces usted ve que la gente peregrina hacia una imagen de rodillas, ¿sí o no? Y dice que le sanó esa imagen. Inclusive lleva sanidad. Porque el demonio tiene un poder conferido del mismo Satanás, un poder engañoso. Es un milagro falso. Pero finalmente, disculpa la interrupción, pastor, esta sanidad es limitada y es limitada también de tiempos. Finalmente resultan en la enfermedad o pasa el tiempo y fallece luego de la enfermedad que supuestamente había sanado a través de la imagen. Los milagros engañosos expiran. Los milagros de Dios no expiran. Eso para tener así una idea. Johanna dice también que no solamente la imagen, sino que también la música, los cantantes, pero por supuesto, toda forma de idolatría. ¿O usted no ve la gran cantidad de gente que aglutinaba este artista Freddie Mercury? ¿Se acuerdan? Impresionante. Vamos a citar Elvis Presley, de mi época, ¿verdad? A ver, otro, no sé, de este tiempo, hay muchos. Mercury, a viva voz, habla de Belzebú en una de sus canciones muy conocidas. Número 1. Número 2 está este grupo Queen. Shakira. Queen, Mercury en la agrupación de Queen luego hablan abiertamente de Belzebú. Después está este grupo rockero metal, ¿cómo se llama? Kiss. Ese también. Muy bien, dice. Los influencers que enseñan mucho sobre la incredulidad, pero por supuesto, todos son medios, instrumentos de Satanás. Nosotros como hijos, como hija de Dios, nosotros tenemos que pedir discernimiento de espíritus y que el Señor nos dé la capacidad de rechazar lo malo y aceptar recibir lo bueno. No podemos nosotros tragarnos y comer todo lo que se nos tira. Comemos ahí, tragamos ahí, no. Entonces, usted tiene que saber que Satanás comanda a los demonios detrás de las imágenes. Dice aquí, no podéis beber la copa del Señor o la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Pero por supuesto que no somos más fuertes que el Señor, el Espíritu Santo, el que hace las cosas, el poderoso, mucho más poderoso que Él. Eso vamos a ver en el reino de Dios, todas las capacidades. Entonces,
una persona no puede adorar a Dios y a los demonios al mismo tiempo. Cuando usted ve que alguien está adorando, hay que ver si está adorando a Dios o a un demonio. No se puede hacer al mismo tiempo los dos. No puede porque uno es opuesto, son opuestos. ¿Está? Inclusive el Señor Jesús dijo también que cuando entraron en Jerusalén a predicar, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Dijo. Hay dos señores que te van a reclamar, son opuestos. Amén. Seguimos entonces. A uno y aborrecer. Ahí está muy bien, así es. No se puede, hay algo que no se puede. No podés pues vos estar adorando a Dios y al mismo tiempo a un demonio. Tienen los dos, uno tiene la naturaleza caída y rebelde a Dios. El otro es Dios. Entonces no podemos estar ahí jugando con eso. Entonces hay que renunciar a la idolatría, pedir perdón por ese pecado. Examíname, Señor. Si qué es lo que mis ojos están viendo, qué es lo que mis oídos están oyendo, qué es lo que yo estoy haciendo. Que sea idolatría. Normalmente por esta zona que estamos en Latinoamérica, Sudamérica, son las imágenes, la santería, por decir así. Ahí por todos los lados, en cada casa hay un santo. Seguimos. Número 6. Ya nos falta 2 placas y luego vamos a conversar en el nombre de Jesús. Otra cosa que tenemos que entender también, que los demonios promueven doctrina errada, doctrina de la palabra, tuercen la palabra de Dios también. Tenemos que recordar que ellos saben mucho de teología también. Acuérdense que Satanás, cuando le apareció a Jesús en el desierto, en la tentación, le habló de la palabra, le dijo ciertas cosas de la palabra. Y Jesús le respondió, escrito está esto y aquello. Hubo ahí un espadeo de citas bíblicas entre ellos y venció Jesús. Y se retiró Satanás. Entonces, hay que recordar que los demonios saben sana teología. Saben eso y que son capaces de utilizarla con sus fines engañosos. Marcos 1:24. Por ejemplo, un demonio gritó a Jesús, yo sé quién eres, el santo de Dios. Eso fue en Gadara. Cosas así. Entonces, ellos saben una sana teología para mezclar con el error, para que eso se multiplique y la gente al final, su fe esté pasando estragos, sufriendo y no tengan esa respuesta de parte de Dios. Por eso es importante conocer la Escritura. Seguimos. Número 6. Satanás sabe que los cristianos, Satanás conoce a los cristianos que no saben de la palabra de Dios. Él le conoce a los que no tienen entendimiento de la palabra. Así que Él trabaja para que la gente deje la palabra de Dios. Él trabaja para que la gente no mire, no vea, ni cruce la palabra de Dios enfrente. Él hace ese trabajo con los demonios. Entonces, qué importante saber que Él quiere mezclar la verdad con la mentira. Entonces empieza a usar una sana teología. Los demonios promueven falsas doctrinas a través de los falsos maestros. Los falsos maestros son los maestros que dicen hablar en nombre de Dios, pero en realidad están promoviendo doctrina de demonios. ¿Cómo podemos detectar y evitar a aquellos que promueven la falsa doctrina? Isaías 8:20 nos da la respuesta: a la ley y al testimonio. ¿Qué significa eso? Lo que vos decís sos. El testimonio. Claro, porque dice el Señor Jesucristo, por los frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Al árbol se le conoce por sus frutos.
El árbol de naranja, ¿verdad? Por los frutos de naranja, el árbol vamos a decir, el limón, por el limón, así sucesivamente. Cada árbol tiene su fruta. Seguimos entonces. El guerrero debe conocer a profundidad la palabra de Dios, dice. Satanás trabaja para que la gente deje la palabra de Dios. Número 2, Satanás blasfema contra aquellos cristianos que toman en serio la doctrina y el estudio de los detalles de la palabra de Dios, diciéndole que son quisquillosos y faltos de amor. Miren lo que está pasando. Si usted decide a profundizar la palabra de Dios, usted decide, no, yo voy a meterme con el Señor, voy a meterme con la palabra, voy a profundizar eso y voy a obedecer la palabra de Dios. El adversario va a blasfemar contra ti, va a blasfemar contra nosotros diciendo de que somos faltos de amor y que somos demasiado, ya no creemos nosotros. Demasiado ya nos creemos. Va a empezar a hablar eso, va a empezar a decir eso. Hasta ahí está todo bien. ¿Hay algo más que quieran acotar, que quieran preguntar? Número 3. Satanás y sus demonios son sutiles. Ellos van a citar las escrituras para confundirte. Mateo 4. ¿Qué cosa, Qué bárbaro. Satanás y sus demonios no tratan de engañarnos, tratan de engañar a los hijos de Dios, en convencerlos de deshacer sus Biblias o creer doctrinas obviamente extrañas. Son mucho más sutiles que eso. Ellos van a hacer lo que hizo Satanás con Jesús en Mateo 4, citar las escrituras. Citó las escrituras, pero lo que dijo estaba fuera de contexto. Así que, por eso nosotros tenemos que escudriñar la escritura, estudiar la palabra, para que no salga de nosotros la palabra de Dios fuera de contexto. ¿Cómo sería una palabra fuera de contexto? Una palabra desubicada. Esta palabra no es para esta situación. Esta palabra no es para orar. Esta palabra es para otra cosa. Por eso siempre hemos hablado de la utilidad de la palabra de Dios, ¿sí o no? Utilidad. Los salmos tienen su utilidad. Proverbios tienen su utilidad. Los evangelios tienen su utilidad. Apocalipsis, lunes estamos estudiando, tiene su utilidad. Mañana jueves vamos a tener introducción al Éxodo, introducción al libro de Éxodo, tiene su utilidad. Todas esas cosas nosotros tenemos que ver, la utilidad de la palabra de Dios, para que apliquemos en el contexto correcto. Por ejemplo, si usted está en una situación de necesidad espiritual, usted va a orar. Venid a mí, que dice, todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Pastor, para sanidad, el libro de Juan puede aplicar. Para sanidad, es importante que nosotros sepamos, para sanidad son las promesas. Todo lo que es sanidad es para promesas. El evangelio de Juan y los 3 evangelios sinópticos hablan de Jesús, hablan de sus milagros, hablan de lo que él hizo. Inclusive va directo el mensaje a los judíos convertidos de la época. Manifiesta el evangelio de Juan al Hijo de Dios, al Cristo, en síntesis. Pero para sanidad, la palabra de Dios dice de que en Isaías 53 encontramos nosotros, y en Primera de Pedro encontramos nosotros, de que por las llagas, por las heridas del Señor Jesucristo fuimos curados. En el libro de Santiago encontramos también que habla la confesión de fe y de salvación. Sanará al enfermo, dice, y lo salvará ungiéndole con aceite, dice también. Entonces, el evangelio de Juan habla de lo que hizo el Señor Jesucristo, de los milagros, habla de lo que él hizo, habla de, inclusive revela el evangelio de Juan que él es Dios. Cuando le pregunta a sus discípulos, habla del Espíritu Santo. O sea, el evangelio de Juan también vamos a tocar el día de mañana a más profundidad y vamos a entender de que ahí se describe al Espíritu Santo. El único libro que describe al Espíritu Santo como consolador es el libro de Juan. Entonces, también que convence de pecado y justicia. Entonces,
Lo ideal sería para aflicción. Gracias, pastor. Muy bien. Para aflicción, buscar el texto bíblico para aflicción. En el área económica, buscar el texto bíblico. Para el perdón, buscar el texto bíblico. Cada palabra tiene su utilidad y tiene su eficacia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar y estamos aprendiendo nosotros. Estamos en una temporada, vamos a decir, de aprendizaje. Todos los días aquí. Para que podamos nosotros crecer. Nuestro crecimiento es para salvación. Entonces, creer a la obra de Cristo, pastor, puede producir sanidad. Creer en la obra de Cristo aumenta la fe. Y por medio de la fe viene la paciencia. Y por medio de la fe y la paciencia se hereda la promesa. Y por medio de la promesa, en la promesa está escrito, como dijimos hace rato, que la promesa es que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos curados. Curado. ¿Me está entendiendo? Es así. Usted tiene que ver que los elementos espirituales del Nuevo Testamento bajan las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea que estamos nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, bajo mejores pactos y promesas por la sangre del Cordero, que nos habilita a que apliquemos las promesas que Dios habló al pueblo de Israel por medio de Cristo. Entonces, la fe es importante para nosotros. Eso vamos a hablar, eso nosotros hablamos también de la fe. Estamos hablando mucho de la fe también los domingos. Estamos predicando mucho sobre la fe ahora. Estamos apretando sobre la fe. Porque la fe es el don de Dios, es el don clave de Dios, la fe. Es un don dado de Dios. ¿Qué es la fe? Es un don y tiene su exégesis en Hebreos capítulo 11. Bueno, la exégesis es claridad del texto bíblico. Hermenéutica significa explicar el texto. Eso estamos hablando los martes. Entonces, es cierto lo que decís y con eso la fe es importante porque por medio de la fe viene la promesa y en la promesa está que por las llagas del Señor Jesucristo fuimos sanados y curados. En Primera de Pedro también dice eso. Y el libro de Santiago también habla que fue el hermano del Señor Jesucristo. Dice de que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe le sanará y salvará al enfermo ungiéndole con aceite. Entonces, y hay más citas bíblicas. Seguimos. Satanás blasfema contra aquellos. Ya dijimos eso, Satanás y sus demonios son sutiles. Ellos van a citar la escritura para confundir. Por eso es importante estudiar las normas de interpretación bíblica. Satanás pondrá trampas a los recién nacidos de lo alto por no tener suficiente discernimiento para evitar sus trampas. ¿Sabe qué es lo que dice? Aquel que nace de Dios vence al diablo. Aquel que nace de lo alto no practica el pecado, dice. Dice la Escritura. Entonces, Satanás pondrá trampas a los recién nacidos. A los que están ahí naciendo recién, tomando la lechita y se le está cambiando el pañalcito, todavía mimándole, chuchuli, bebé espiritual. Y aquí, hombrito, estamos ahí. Mira que en esta noche estamos nivel 3 león. Acá estamos, aquí, león, y ahí, bueno, quiere ser así. Ya tiene 2 años de cristiano, 3 años de seguir a Cristo, todas esas cosas, ¿verdad? Y sigue todavía con eso. Entonces dice aquí, Satanás pondrá trampas a los recién nacidos de lo alto por no tener suficiente discernimiento para evitar sus trampas. Él pone trampas todos los días. ¿Sí o no? Sí, pastor. Tramposo, trampa por todo el tiempo. Entonces, seguimos, ya estamos en la última placa que es la conclusión. A ver, antes de entrar en la conclusión, ¿hay algo que quieran decir? Porque después vamos a orar.
que quieran acotar. Por aquí, Joana, Diana, Alicia, Virginia, Darío, Víctor, Elise. Cuando yo participaba de las charlas por Zoom, seminario por Zoom, yo me acuerdo de eso. Y algo que dejé de hacer porque yo ponía nomás mi celular ahí. Y me iba, yo ya estaba, escuchaba de lejos. Y ponía otra imagen, ponía mi foto nomás ponía. Normal, eso es. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí sobre el reino de las tinieblas, las actividades de Satanás? ¿Se entendió? ¿Hay alguien que quiere acotar o consultar más? Está el chat disponible y están también, usted puede alzar la voz y puede preguntar. A ver, Alicia, Virginia, Darío, Víctor, Felicita, Joana, Diana, Nancy y los demás. Es importante, pastor, porque así como estamos aprendiendo, también podemos adquirir las estrategias que debemos practicar por lo menos o conocer para que no nos tome de sorpresa las acechanzas de este maldito. Claro. Por eso creo que es importante que aprendamos esto. Sí, son sus actividades, pues cómo se mueve, Sí, cómo se mueve. exactamente. Entonces anulamos todo plan y toda maquinación, todo dardo de fuego, todo lo que se está gestando, toda conspiración de las tinieblas contra nuestra vida, familia. Así tenemos que En hacer nombre de Jesús. antes Sí. que nazca eso. Y otras cosas que no tenemos que hacer es darle ideas a él también. Sí, pastor. Porque quiere ejecutar esas ideas. Acuérdense que él, eso vamos a hablar más adelante, los sueños. Él necesita sacar sus intenciones. Cuando usted cuenta y cree lo que usted soñó, puede suceder. Él necesita sacar al mundo físico lo que gestó en el mundo espiritual a través de los sueños. Y usted necesita su vehículo, el vehículo físico y la fe de usted para poder cumplir sus propósitos también. Por eso hay sueños que son de Dios y hay sueños que no son de Dios. Bueno. Conclusión. Pastor, sí. Yo no sé si alguna vez usted dijo o yo me imaginé, es que si Satanás tiene también el poder de saber, de entrar en tus pensamientos. Cuando uno piensa hacer algo, por ejemplo, que es para agradarle a nuestro Padre, si él tiene la posibilidad de saber eso que vos tenés en tu mente. Para un hijo, una hija de Dios, es imposible eso, no puede ser poseído por el Espíritu Santo, por el espíritu maligno. Con sabiduría hablemos para reprender oportunamente una situación, pero las cosas de nuestro, sí. Tenemos que entender nosotros de que un hijo, una hija de Dios no puede ser poseído, poseída por un demonio. Sí, pastor. Los inconversos sí. Están endemoniados. Y sí pueden ser instrumentos de Satanás. Le lee la mente, como se dice así vulgarmente. Sí, maneja sus pensamientos. Porque hay mentalidades. Solo puede ser oprimido por los... Sí. Los hijos de Dios, si abren... Eso dimos nosotros el miércoles pasado. Si las opresiones demoníacas, los hijos de Dios pueden ser oprimidos por demonios y por espíritus malignos ordenados por Satanás para que desista la fe, para abrir puertas a opresiones demoníacas. Y hemos citado cuáles son las opresiones demoníacas, pero aquel que es incrédulo es del diablo, aquel inconverso puede ser poseído y puede ser usado. Porque hay demonios intelectuales también. Hay demonios que le gustan la música clásica también. Por lo que guardar para el Señor en los pensamientos, entiendo que somos receptáculo de aposento. Sí, un hijo o una hija de Dios no puede ser poseído, poseída, sí oprimido, oprimida, que es muy diferente de lo que es una posesión. Nosotros hemos diferenciado ya el miércoles pasado lo que es la posesión de la opresión.
Un hijo o una hija de Dios, por desobediencia, abre puerta a la opresión demoníaca. Un hombre o una mujer inconversa que está lejos del Señor es un canal de posesión para los demonios y espíritus malignos. Usted ya tiene que saber a esta altura el origen de los demonios y de los espíritus malignos. ¿Qué son los espíritus malignos? ¿Qué son los demonios? ¿Por qué quiere habitar en el ser humano? Eso ya dimos el primer miércoles. Entonces, conclusión. ¿Hay algo más que quieran preguntar? Porque no se quede con la duda. Ahí voy a revisar el chat. A ver, solo puede ser oprimidos los hijos de Dios, Víctor, por lo que guardar el Señor los pensamientos, entiendo que somos receptáculo, pues sí. Claro, los hijos, las hijas de Dios somos templo del Espíritu Santo. Así mismo es. A ver, vamos a ver todos. Alicia, Darío, Miranda, Felicita, Joana, Víctor y Virginia. Bueno. Entonces... Ahí, pastor, sí. es donde dice que no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Claro. Pero si llegáramos a pecar y nos arrepentimos de corazón y el Señor nos perdona, pero las consecuencias, si no nos libramos, No. las consecuencias del pecado. Las consecuencias no. Pero hay una promesa de parte de Dios con esas consecuencias. Nosotros tenemos que buscar esas promesas y reclamarlas. Por ejemplo, hay una cita bíblica que dice quebrantamiento sobre quebrantamiento no puede venir. Males no puede venir. Uno ahí tiene que reclamar eso. Las consecuencias del pecado, dice, no te dejaré ni te desampararé, con él estaré yo en la angustia, dice. Hasta el último, Sí, el Señor está con... Sí. Justamente hoy estuve viendo eso y cuando David pecó, se arrepintió, pero dice que la espada de su casa nunca cesará. Nunca, hasta que le recibió a Cristo él en el paraíso. Y vinieron Sí. muchas cosas. Mujer, ¿dónde están los que te persiguen? Sí. En su casa, consecuencia de ese pecado. Claro. Del adulterio, creo que. Sí. Sí. David asesinó y adulteró. Dos cosas muy feas, pecados muy feos, muy al grandes. marido de esa. Sí. Premeditadamente. Muchas consecuencias pagaron los hijos. Sí. Probablemente eso, también ese caso que... Sí. No se Escucho. salva el doctor, por más que ya haya pedido perdón. De las ¿Cómo? consecuencias. Sí. De las consecuencias no se libran, por más que uno ya pide perdón, arregla con el Señor. Ahora, hay que seguir orando por esas consecuencias, porque también dice del que el Señor se compadece. El Señor se compadece de los que le temen. A lo mejor se arrepintió, pidió perdón de su pecado, pero no le teme más a Dios. Después. Jehová se compadece de los que le temen. Quizás después deje bendición sobre nosotros. A lo mejor se arrepiente y deja bendición sobre nosotros, dice. Así hay una cita bíblica también. Esa no era mi pregunta. ¿Cómo? Esa era mi pregunta. Sí, muy bien, María, está bien. Víctor también dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, mujer, ¿dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que te condenan? Sí, por supuesto, probablemente perdonó al Señor y lo perdonó a ella, pero claro, fue un perdón, pero hubo consecuencia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esa mujer? ¿Qué le dijo después? Levántate, vete y no peque más. Para que no vengan, ¿qué? Cosas peores. Sí. Esas cosas peores son géneros de demonios a través de la opresión demoníaca. Vamos a despertarnos, cosas peores. ¿Qué son las cosas peores? Géneros de demonios que vienen por la opresión demoníaca. Si esta mujer que fue perdonada y libre de condenación va y peca otra, ¿qué es lo que te hace pecar? Acá dice que el adversario te tienta, te acusa ya delante de Dios y te tienta para que peques.
¿Esta mujer siguió o no siguió con Cristo? Tuvo que seguir a Cristo para ser libre también. Sí. Porque y ella volvía otra vez a su ambiente, a su territorio, a sus amistades, iba a pecar nomás otra vez. Y le iba a venir cosas peores. Entonces, Sí. ve y no peques más. No hagas más lo que estás haciendo. Eso es lo que nos quiere enseñar. No vamos más a hacer lo que estamos haciendo. Vamos a cortar ya para que no vengan consecuencias. Las principales denominaciones protestantes son un ejemplo de lo lejos que Satanás puede engañar a la gente. Muchas de las principales denominaciones están en su mayoría pobladas ahora por incrédulos. Los fundadores de estas denominaciones, sin embargo, eran cristianos fuertes que creían la palabra de Dios. John Wesley, por ejemplo. John Wesley es un ícono de avivamiento del Espíritu Santo. John Wesley era un firme creyente. Juan Calvino, eso vamos a tocar también en normas de interpretación bíblica. Juan Calvino era también alguien muy importante. Y Martín Lutero también vamos a tocar. Eran cristianos fuertes. Martín Lutero lo conocemos, ¿verdad? El padre, el fundador, ¿verdad? Del protestantismo. Bueno. Entonces, seguimos adelante. Dice aquí que eran cristianos fuertes que creían en la infalibilidad y autoridad de la palabra. Las denominaciones que pretenden seguir los pasos de estos hombres, sin embargo, han desplazado muy lejos de lo que estos hombres creían. Las denominaciones que claman a estos hombres ahora niegan las verdades importantes de la palabra de Dios. Una verdad a menudo negada es infalibilidad de la Biblia. O sea que lo que sí que no quiere decir que seamos cristianos fuertes porque tenemos respaldo debido a que la palabra es incambiable, irrefutable. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y también la palabra de Dios permanece para ti, incambiable, irrefutable. La palabra de Dios no se contradice. Entonces, qué interesante esta clase, esta noche, lo que hemos dado en el nombre de Jesús. ¿Tenemos aquí alguna otra pregunta antes de orar ya? Son las 22:30. Yo sé que mañana es día laboral todavía. En el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a orar entonces, ¿le parece? Correcto. A ver. ¿Aprendieron algo esta noche? ¿Se aprendió algo? Amén, Sí, pastor. pastor. Amén. Bastante. Bueno, está bien. Aprendimos algo entonces, eso es importante. Víctor, Darío, Joana, sí, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios en esta hora que nos pudimos conectar todos. Querido Dios, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, te entregamos todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos aprendido. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, el Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón, que la palabra hablada, predicada y enseñada cale hondo en nuestro corazón, como está escrito en tu palabra, y así como la lluvia cae sobre la tierra y la riega, como la nieve también, y no vuelve allá, así tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido invocada, ha sido llamada. En el nombre de Jesús. Escrito está en la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escrito está en la palabra en Colosenses 2:14 que el Señor Jesús anuló las actas que eran contrarias a nosotros, los decretos que eran contrarios a nosotros, clavando en la cruz. Escrito está la palabra que de modo si alguno está en Cristo, el maligno no le toca. En el nombre de Jesús. Confesamos a Jesús que es nuestro Señor y Salvador, lo creemos en nuestro corazón. Declaramos que Él es Hijo de Dios y que es Dios. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, te pedimos por cada uno de los que están, Señor, conectados, por la vida, Señor, de Víctor, por la vida de Alicia y toda su familia, por la vida, Señor, de Virginia, por su sanidad y restauración, conforme escrito está en tu palabra, que por las llagas del Señor Jesucristo somos limpiados, somos curados, somos lavados. Señor, declaramos esta palabra sobre ella,
por la familia y la vida, felicita por sus hijos. En el nombre En de el nombre Jesús, de Jesús, Señor. por Joana, oramos Sí, por sus Señor. estudios, Gracias a oramos por Dios, el trabajo de Joana, Sí, oramos, Señor Señor, Dios en mío, el para que el nombre de Señor le Jesús. guarde en Sí, todos sus Señor, Dios caminos, mío. en el nombre de En el Jesús. nombre Gracias poderoso por de Diana, Jesús. Señor, dale nuevas fuerzas a Diana. En el Sí, nombre de Señor, Jesús de en el Nazaret, nombre de te Jesús. pedimos esto, Padre Te Celestial. pedimos, Señor, En el en el nombre de nombre de Jesús. Jesús, declaramos, Señor, en esta noche victoria. En La la honra y la gloria victoria, es para ti. la honra Espíritu y la gloria Santo, para ti. en el nombre de Espíritu Jesús. Santo, Señor, te en el pedimos en nombre de esta hora Jesús. que Te empieces a pedimos en obrar, esta hora. empieces a Empieza a tocar, orar, empieces, Señor, a sanar, a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, Señor, los hogares, Señor, los hogares ahora son limpiados. Señor, todo aire espiritual, Señor, cada pieza, cada rincón, Señor, cada lugar, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, cancelamos los ataques del diablo, anulamos toda maquinación, anulamos toda conspiración, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos sus obras, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos la obra de la cruz de Cristo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, tomamos por fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esas promesas que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque tú dijiste en tu palabra, no te dejaré ni te desampararé, en el nombre de Jesús, con él yo estaré en la angustia, lo saciaré y lo llenaré de bien, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tomamos esta palabra, en el nombre de Jesús, nunca se apartará de ti, mi pacto de paz, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. En el nombre de Jesús, si bien hay consecuencias, pero está la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy las gracias en esta hora, Señor, por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que ellos son llenos del Espíritu Santo, son victoriosos y, Señor, tú le das armaduras conforme está escrito en la palabra para deshacer las obras del diablo, deshacer en el nombre de Jesús esos dardos de fuego. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Gracias una vez, una noche más. En el nombre de Jesús nos encontraremos mañana. Que amanezcan bien y que descansen. Hasta Gracias mañana. igualmente, pastor. Bendiciones. Bendiciones.